Vamos a seguir avanzando. Nos acompaña ya, que ha tenido un pequeño retraso por culpa de la calle, Borja Vergareche. Borja Vergareche es nuestro segundo ponente, es desde octubre de 2014 director de innovación de Vocento, el grupo de prensa diaria que tiene mayor difusión en España. Ha liderado la puesta en marcha del nuevo Vocento Media Lab y es responsable del impulso de la estrategia digital y de los proyectos de innovación de la compañía. Tiene mucha experiencia, Borja. Ha estado viviendo en Londres y trabajando allí, conoce bien los temas de transparencia, los temas de datos, conoce muy bien los temas de redacción también, porque fue jefe de la parte internacional de redacción en el diario ABC. Y bueno, pues él nos va a tratar de explicar cómo están funcionando cuestiones tan importantes como las filtraciones. Las filtraciones porque en algún momento le tocó vivir el Wikileaks confidencial y porque además es un tema que le gusta y le preocupa y conoce muy bien. Así que las filtraciones, más allá de las, como decía, ¿os acordáis cuando estuvimos en la Universidad de Santander? Decía la presidenta de la Asociación de Periodistas, la Victoria Prego, decía, la mejor fuente de filtraciones es la cornuda o el cornudo. Dice que eso no falla nunca, porque siempre es el que cuenta que le vi con... Fue clarividente. Mucho, sí. Le vi salir, porque se fue con otra, pero le vi salir con las bolsas de basura. Entonces, todas estas cosas, la verdad es que tienen mucha más enjundia y Borja lo conoce muy bien. Así que es tu turno cuando quieras. Muchísimas gracias, Esther. Tenía una presentación que la he visto pasar por la pantalla. En todo caso, disculpadme el retraso. Vocento está más allá de la... Aquí lo veo, muchas gracias. De la M30, pero bueno, siempre es culpa del que llega tarde el llegar tarde. Disculpadme. Y siempre es un placer acudir a la llamada de Esther y... Bueno, y aportar el granito de arena a un proceso que yo siempre he entendido como una tarea colectiva, como una tarea cívica, en la que, qué duda cabe, los que estáis en el lado administración de las cosas sois actores clave, pero como digo, de una tarea que trasciende. Yo pensaba que teniendo a Mar y a Jesús, que ya son unas cuantas charlas en las que coincidimos, que yo creo que aportan más el valor del practitioner, del que está en la trinchera pegándose con las peticiones, voy a intentar, que creo que es donde puedo aportar, un pasito más para atrás. Y fue un poco lo que intentamos aportar también en la tramitación en el Congreso de la actual ley de transparencia, ¿no? ¿Cuál es el contexto cultural y la época que vivimos que explica ciertas cosas y que yo creo que sobre todo nos da cuenta del gap inevitable que existe entre el férreo corsé de nuestro querido carpetobetónico y napoleónico derecho administrativo con el espíritu de los tiempos y las demandas de los tiempos. Pero yo estoy convencido de una cosa, siempre lo he estado, que transparencia es confianza. Y creo que vivimos en una era en la que la reclamación principal es confianza. Y ahora os digo en qué tres ámbitos que trascienden muy mucho el de la ley de transparencia, que nos afectan a todos, que a la prensa también nos supone, yo creo que ahora un momento muy delicado de reconstruir esa confianza. Y por tanto voy a hablar de transparencia en un sentido más amplio del que sería los términos, digamos, de la ley positiva realmente existente en España. Creo que vivimos en una era de turbofiltraciones, lo voy a hablar brevemente, luego podemos hablar de los papeles de Panamá o de muchas otras. Vivimos en una era de la posverdad, o no, pero es un debate apasionante, yo creo, este tema de la posverdad y del papel de la verdad y de quiénes son los depositarios de la transmisión de la verdad. Y luego vivimos en una era de democracias muy exigentes, yo creo, ¿no? Y aquí es donde sí claramente la literalidad de las leyes de transparencia y de la cultura administrativa de transparencia que creemos puede tener un papel muy importante. Si logro pasar a ver, no sé a dónde... vale. En la era de la posverdad, empiezo por esto para sacaros un poco del frame en el que estábamos, ¿no? Transparencia en los algoritmos. Los algoritmos de Facebook, de Google, de cada vez más cosas, son en estos momentos los encargados y los vehículos de ofrecernos el menú diario de muchísimas cosas.
de la ruta que elegimos para ir al trabajo, hoy que hay huelga de taxis es un día relevante, de la información que recibimos desde Facebook, de los resultados de búsqueda que nos da Google cuando buscamos algo, qué ocurre cuando buscamos holocausto, por qué encontramos páginas negacionistas del holocausto. Y en esta era, la elección de Donald Trump ha puesto de relieve algunos peligros democráticos y cívicos que trae, yo creo, esta era de primacía de los algoritmos, dando por hecho que la algoritmización de muchas cosas aporta valor a la humanidad, hace nuestras vidas más fáciles, Google hace nuestras vidas más fáciles, pero se habla mucho de la burbuja de filtros y de la cámara de eco, ¿no? Cómo este menú algorítmico de percepción de la realidad y de información que recibimos cada día derivó en las elecciones de Estados Unidos, pero también en el Brexit, en esa burbuja de filtros. Nos quedamos encerrados en esos círculos sociales e intelectuales que van determinando los algoritmos a partir de nuestras propias preferencias. Yo en Facebook interactúo con una serie de gente, con una serie de contenidos que en realidad refuerzan lo que ya sé o lo que yo opino, como en Twitter selecciono yo el universo de fuentes, y eso hace que nos vayamos arrinconando en una cámara de eco que reproduce aquello que pensamos. Porque también hay quien dice, yo creo que tiene mucha razón, que vivimos también en una era del narcisismo social elevado a la máxima potencia, ¿no? Instagram para mí es el gran ejemplo de estoy aquí desayunando un cafecito y esta es la foto de mi cafecito, que a quién le importa tu cafecito que estás tomando. Bueno, este es un gráfico que lo refleja bastante bien, lo sacaron los de Vox.com a partir de datos que recopilaron los de BuzzFeed. Entonces, si veis, son los 3 semestres en el eje horizontal previos a las elecciones de Donald Trump, y tenemos en la curva negra la variable son millones de engagement en Facebook, ¿vale? Contenido, el número de cosas que hizo la gente con ciertos contenidos. En la curva negra serían los mainstream news, que eran informaciones que daban los diarios serios. Y en la curva roja tenemos las llamadas noticias falsas, ese tema tan de moda que no generamos al 99,99% los medios que llevamos en esto un tiempo, sino que se generan en empresas privadas, en granjas de noticias falsas, con servidores en Macedonia o en Ucrania, que son un negocio de colocar contenidos muy virales para que algunos hagan negocio. Ejemplo, el Papa Francisco endorsa a Donald Trump. Más de 1 millón de personas compartió esta noticia, delirante a todos los efectos, pero tenía toda la apariencia de una noticia, ¿no? Venía de un canal WPOF, fecha, una cita del Papa Francisco, con esa verosimilitud de noticia, ¿no? Y como veis, en la recta final de las elecciones, la compartición e interacción con contenidos falsos superó a la interacción con contenidos veraces. Detrás de esto tenéis que entender que en las fake news había o estaban todos los bulos contrarios a Hillary Clinton, que un agente del FBI controlaba una red de pedofilia en la que estaba envuelto todo el establishment demócrata, bueno, y en las noticias de los medios serios estaban aquellas noticias que ponían de manifiesto, bueno, pues todos los problemas que tenía la candidatura de Donald Trump. ¿Debe haber más transparencia en los algoritmos y en esta selección de la realidad que nos hacen? Es un buen debate. En todo caso, para nosotros, para los que nos dedicamos a hacer periodismo, la tiene y mucho. ¿Por qué? Porque esta era de la posverdad ha puesto de manifiesto que nuestro negocio es el de la verdad. No solo nuestro negocio, sino nuestra misión cívica y social. Yo trabajo para un grupo llamado Vocento, edita ABC y muchos periódicos regionales en España, y nuestra misión cívica y como sociedad anónima también es generar empleo, ser rentables para seguir llevando información, hombre, que no es épica todos los días ni derriba gobiernos todos los días, pero que te ayuda a ser un ciudadano informado. El New York Times ha hecho una campaña muy interesante, los medios estadounidenses sobre todo están aprovechando este contexto para reivindicarse a sí mismos. Debajo veis el Washington Post se ha inventado un logo que ahora acompaña su cabecera, la democracia muere en la oscuridad, que tiene muchos ecos, yo creo, a la idea de luz que anida bajo la cultura de la transparencia. Y arriba os pongo una campaña que está haciendo la Asociación Española de Editores de Diarios, de la mayoría de las noticias que te llegan por las redes sociales,
las ha hecho un medio, no las ha hecho Facebook, que no es un fabricante de información, es un distribuidor de información. Y si te llegan de un medio, hay más potencial de que sean veraces, y si te llegan de algo que no es un medio, que no reconoces, pues hay más probabilidades de que sean mentira, ¿no? Pero yo creo que esto es un debate que en nuestra industria ahora está muy candente. Hay gente como Jeff Jarvis que está impulsando medidas para introducir señales de calidad dentro de los algoritmos de Google y de Facebook. Otros, y Matthew Kaminsky en la foto es el editor de Politico Europe, un periodista veterano toda la vida que estuvo en Madrid hace un par de semanas, que fue muy interesante, dice, a ver, eso está muy bien, pero el rol de los medios siempre ha sido el de informar y clarificar. No debiéramos externalizar a Facebook la idea de dar un sello de veracidad y de calidad a los contenidos. Es nuestro reto. Y si se ha roto eso en la percepción del ciudadano consumidor de noticias, tenemos que trabajar en reconstruirlo. Del ejemplo que daba Mar de los disparos policiales en Estados Unidos, si a alguien le interesa mucho el tema, a mí hay otra base de datos que ha hecho el Tampa News Bay para Florida, que es muy interesante, y si sois muy yonkis del tema, os recomiendo un podcast que ha hecho Radiolab, que a mí me tiene loco y cada vez que salgo a correr me escucho sus podcasts porque son fascinantes periodísticamente hablando y en todos los sentidos. El Tampa News Bay es un medio de Tampa, una de las grandes ciudades de Florida, el tercer estado de Estados Unidos, y han hecho lo mismo. Han recopilado datos de los últimos 6 años de disparos de policías. Cada 2 días y medio se produce un disparo de un policía a un civil se ha producido en el estado de Florida. Está muy bien, el acceso a los datos, las peticiones a los periodistas nos permite desvelar realidades que no podíamos contar porque no teníamos los datos. Pero no solo eso. En este contexto de reconstruir relaciones de confianza con nuestros lectores en nuestras comunidades, al Tampa Bay News le permitió descubrir algo que es mucho más sutil, que es que la mayoría o que muchos de esos disparos se producían por el miedo terrorífico que paralizaba al policía cuando se enfrentaba a un ciudadano desconocido, normalmente negro, al que no se atrevía ni mirar a la cara. Y lo que hacía antes de tiempo era sacar la pistola, quitar el seguro, desenfundar y disparar. Pero empezaron a encontrar esos segundos y esas interacciones que median entre el darle el alto y el disparo, ¿no? No es solo un periódico que encuentra datos y publica una realidad con una serie de estadísticas. Realmente es un periódico que está ayudando a su comunidad a mejorar sus relaciones cotidianas, ¿no? En España todavía vamos un poco más lentos, pero allá vamos. Nosotros en el Ideal de Granada o el sur de Málaga, por ejemplo, no me he traído ejemplos, disculpad, pero nos está ayudando bastante la ley de transparencia, tanto la legal como la estatal como la autonómica, a ir encontrando ámbitos, sobre todo vinculados a los servicios públicos y a la calidad de los servicios públicos, que yo creo que no solo nos erigen en medios que cuentan historias que no se habían contado, nos sitúan en el corazón de las comunidades a las que servimos, ¿no? Yo creo que, por eso digo que la idea de transparencia y del acceso a la información trasciende mucho ya la mera idea de transparencia estadística. Yo creo que para los medios es una herramienta para generar confianza. En la era de las filtraciones, lo vamos a ver muy rápido, Mar ya sabe que me encanta sacar esto, pero en los últimos 6-7 años, esta era de las filtraciones se ha acelerado. Y y va a seguir acelerándose. Wikileaks hace ya 7 añitos y cómo pasa el tiempo, la verdad, en cantidad fueron 750.000 archivos. Un archivo puede ser una línea en un Excel. Ninguno era top secret. En 2013 llegó Edward Snowden y ya fue una filtración mucho mayor de documentos que eran al 100% top secret, eran de la NSA y eran casi 2 millones de documentos, ¿no? Ya el volumen es mucho mayor. Y luego, en otro contexto, en 2016, los papeles de Panamá son documentos privados, no públicos, de un despacho de abogados, pero no son 2 millones, sino 11 millones de documentos. Detrás de esto, y en este periodo, es muy interesante, y si fuera un foro solo de periodistas, merecería mucho la pena hablar de cómo se han transformado las redacciones para tener capacidades de digerir todo esto, de extraer
entendimiento y convertirlo en historias inteligibles para mucha gente, ¿no? Pero, y esto va a crecer y va a acelerarse, porque la difusión de datos, el acceso a datos es baratísimo. Ya 2.6 terabytes hace apenas 5 años no cabían en ningún sitio, y ahora no los llevas en un pendrive, ya me entendéis, pero que ya circula mucho más rápido, ¿no? Esto circula por el sustrato físico de eso que llamamos Internet, que me encanta ponerlo, porque creo que todo aquel, si de la administración pasáis a hacer política en Moncloa, a mí esto me apasiona, vengo del mundo de las relaciones internacionales y es lo que me apasiona, ¿no? Pero estos son los cables marinos, en su mayoría de casos, como veis, por los que discurre el sustrato físico de eso que llamamos Internet. Esto es importantísimo. ¿Alguien sabe dónde tiene el Banco de Santander los datos de las cuentas que muchos de vosotros tendréis? Porque está en un sitio. Yo he estado en un sitio donde un tío del Santander me dijo, ¿tú dónde tienes tu cuenta? Yo le dije, pues mira, en Londres, en Kensington, y me hace en unos racks de discos duros, aquí está tu cuenta. Claro, eso está en algún sitio. O sea, está aquí, pero está en algún sitio. Está en 5 sitios dispersos por el mundo y además en servidores virtuales, ¿no? Pero hay un sustrato físico que explica este juego del gato y del ratón en torno a la data de empresas privadas y de gobiernos, ¿no? Yo creo que es fascinante. Yo que soy de Bilbao estamos muy contentos de que Facebook y Microsoft van a tirar un nuevo cable que va a llegar a las costas de Vizcaya, en Sopelana, una playa muy bonita donde espero ir a hacer surf dentro de 2 semanas, porque necesitan más cable para llevar cada vez más. Los mercados financieros se explican por esto. El mercado de commodities de Chicago, como esos microsegundos de ventaja que tiene sobre Nueva York y Nueva York sobre Irlanda, Irlanda sobre Londres y Londres sobre Frankfurt, explica muchísimas cosas, ¿no? Pero esta era las filtraciones, nos lleva a un tema por aterrizarlo, que es el de los filtradores, el de los whistleblowers. Y es un debate interesante. Me he recogido aquí un paper que han publicado los de Transparencia Internacional, pero yo creo que en esas legislaciones continentales napoleónicas, donde tenemos menos avanzados ciertas cosas que en el common law, en el derecho anglosajón o incluso en los ordenamientos nórdicos sí las tienen, da cuenta de ese gap, de esa distancia entre la era en la que vivimos y las necesidades que emergen de ella y la realidad de nuestro derecho positivo, ¿no? Que necesariamente avanza más lento porque, como bien decía Mar, y gracias a que es así, todos nuestros legisladores, funcionarios, estáis obligados por un imperativo legal, que es lo que permite que sigamos viviendo en democracias, ¿no? Pero bueno, son debates que emergen del tiempo en el que vivimos. Y finalmente este tiempo en el que vivimos es el de la era de las democracias exigentes. A mí esto me encanta, porque ahora en España también estamos hablando de mejorar la regulación de los lobistas, ¿no? Pero ¿de dónde viene el derecho de lobby? Yo estuve 4 años, como decía Esther, de corresponsal en Londres, un universo muy interesante porque muy rápido las leyes de transparencia llegaron a los servicios públicos, que me parece muy interesante, ¿no? Y de ahí que los grandes medios británicos, como ha enseñado Mar, todos tengan, me estoy enrollando, ahora mismo acabo, todos tengan sus secciones de Freedom of Information Act. Pero el derecho de lobby viene de que en el Parlamento más veterano de nuestro entorno cultural y del planeta, que es el de Westminster en Reino Unido, el lobby es lo que estáis viendo, es el recibidor del palacio, y el derecho de lobby era el derecho que tenía todo ciudadano británico a presentarse en palacio y decir a los sugieres que querían ver a su diputado. Sabéis que tiene un sistema de circunscripción en el que esa relación de confianza es directa. Mi representación parlamentaria no es un porcentaje de una lista de un partido, es un señor o señora con nombre y apellido. Y todavía los sugieres, los Sergeant in Arms de Westminster, te dicen que todavía técnicamente ellos, si alguien les llega y reclama ver a su diputado, tienen unos papelitos que lo llevarían a la sala, les sacarían y ese diputado tendría que ir a escuchar a ese diputado, ¿no? Ese es el derecho de lobby. Hoy ese lobby es el lugar donde discurre un montón de flujo de información y de acceso a información. Hay una parte que se refiere a los periodistas de lobby, los periodistas acreditados en el Congreso. Pero el lobby es acceso al legislador. En nuestro caso tenemos un irónico ejemplo, que es que
los trabajos de nuestro gobierno en el proceso de gobierno abierto pues no eran transparentes, que es tan gracioso en realidad si lo piensas, ¿no? Y tan divertido. Y entonces, bueno, ha habido esta sentencia reciente impulsada por el trabajo del Consejo, ¿no? Que dice que los trabajos auxiliares preparativos debieran ser abiertos o deben serlo y accesibles para que podamos hacer un poco de seguimiento de qué está diciendo nuestro gobierno sobre un tema como el gobierno abierto. Lo destaco simplemente por la ironía que atrae. Y simplemente por cerrar, me gusta traer este ejemplo, la guerra de Irak, ¿no? Que tiene muchas resonancias. Pero en Reino Unido, en la prensa, un buen día nos despertamos con ingentes volúmenes de información sobre 7 años de investigación, de 2009 a 2016, sobre la política británica en Irak, 2,6 millones de palabras en 12 volúmenes, con testimonios directos privados de mandos militares, de ministros, de diplomáticos, todo un establishment al desnudo, en algo tan sensible como llevar a la guerra a un país, digamos, ¿no? Que es una decisión dramática en las democracias parlamentarias, con todo el olor a filtración, que además concluye que Saddam Hussein no suponía una amenaza inminente, como dijeron en su día ciertos gobiernos de la época. No era una filtración, fue una investigación oficial. Hubo un funcionario, el señor Chilcot, al que el gobierno encomendó hacer todo esto, revisarse 12 millones de palabras de 6 años de presencia militar. Y dejaba al desnudo el establishment, pero fue el gobierno el que decidió hacer ese ejercicio de nudismo político. ¿Para qué? Pues yo creo que desde luego una de las conclusiones es eso, que la transparencia es confianza, porque aquí nunca sabremos qué dijeron sobre ese acto tan dramático como es llevar a la guerra a un país, ¿no? A una nación, en las democracias representativas, ¿no? Por tanto, y dejarlo aquí, yo creo que transparencia es confianza. El tiempo en el que vivimos lo reclama, no solo en los ámbitos jurídico-administrativos, sino, como hemos visto, en el ámbito de los algoritmos, en el ámbito de la prensa. Y en España, pues algunos elementos de Ley de Transparencia 2.0, por no citar las insuficiencias o ámbitos de mejora, que seguro que salen ahora, seguro que ayudaría en esa generación de confianza que creo que reclaman los tiempos en que vivimos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante y a la vez inquietante, ¿eh? Todas bueno, las cosas pero vamos bien. Que has dicho, bueno, es normal, porque la verdad es que sentimos que si las redacciones están cambiando, como dices muy bien, también la sociedad debe cambiar y eso se produce con cierta lentitud, ¿no? Quizá también este cambio en la visión de la información, en el servicio al ciudadano, en la información también, en la generación de confianza ayude al gran cambio que es el cambio cultural.